tarde yo quiero compartirle algo que el Señor ha estado ministrando estas semanas. Hemos estado hablando de preparación y el Señor nos lleva, a mí me sorprende cómo Dios obra. Sí, aunque sabemos y más o menos Dios nos va dando idea de lo que viene, porque tenemos su palabra y hay profecía y bueno, vemos cómo Dios habla, cómo Dios se mueve, pero definitivamente Dios cada vez nos sorprende. Este año ha sido un año de preparación y estamos orando esto, hermano, reconstruyendo nuestra identidad. Ese es el lema que el Señor nos dio para este año 2026. Una identidad, hermano, que Dios ha dado como iglesia, que a través de los años hay cosas que permanecen y otras que en algún punto pudieron estar y quizá descuidamos o dejamos de cultivar. Bueno, es tiempo de retomarlo. Sí, así que esté orando, que Dios siga guiando, dirigiendo y glorifiquemos a Dios por lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Amén. Hermanos, quiero decir algo bien importante. Ya hace calor, ¿verdad? Pueden prender los ventiladores, ¿verdad? Los que están atrás, si gustan, con confianza. Ustedes ahí deciden. Aquí los de adelante parece que son los más acalorados. Ahí está. Ya tienen su ventilador. ¿Sí le llega, Mari? Sí, poquito. Sí, ok. Con confianza, hermanos. Es su casa, ¿sale? Si lo necesitan, adelante. Hermanos, esta semana yo quiero compartirle algo. Es una serie nueva que estamos empezando, se va a llamar Un compromiso que cumplir. Un compromiso que cumplir. Estaremos tomando el capítulo 10 de Nehemías. Esta serie está calculada para 4 o 5 semanas. Usted podrá recordar que semanas pasadas tuvimos otra serie que se llamó Preparemos. Y cómo fuimos yendo a través de una oración que hicieron los levitas allá en Nehemías capítulo 9. Y cómo esa oración nos fue enseñando cómo acercarnos a Dios, cómo prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y cómo al final, semana pasada vimos, Dios llevaba a un compromiso. Lo hemos dicho, hermano, y la experiencia, la historia lo confirma. Dios obra de manera especial con los comprometidos. ¿Sí lo cree? ¿O lo ha visto en su propia vida? Que cuando de verdad nos comprometemos, vemos la mano de Dios obrar de una manera muy especial. ¿Sí? Y es que Dios así obra. Si tú ves la Biblia, es un Dios de pactos. Dios que llama a su pueblo a comprometerse. Y eso sigue hasta el día de hoy, hermano. Dios sigue trabajando de manera particular y especial con aquella que se compromete. Así que bueno, la idea de estos próximos domingos es profundizar en qué significa esto del compromiso. Sí, y yo quise nombrar así esta serie, Un compromiso que cumplir. Y esta semana quiero que empecemos con el juramento, ¿verdad? Este pueblo que está haciendo que está haciendo un compromiso con Dios, llega a un punto donde hace un juramento. Y usted dirá, hermano, la Biblia dice que no juremos. Bueno, vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar de este juramento que este pueblo hizo acá, ¿sí? Entonces, bajo ciertos términos, vemos que aquí es un juramento válido, porque está dentro del pacto de Dios para su pueblo, y Dios sabía y sigue equipando a su pueblo para que cumpla con esto. Así que mire, este pueblo hace un juramento o un compromiso, si usted gusta llamarlo así, de obedecer la ley de Dios. Y este juramento irá acompañado de compromisos o acciones. Si cuando tú y yo hacemos un contrato, piense en el ámbito ya sea laboral o de un contrato de residencia, diferente índole, ¿no? El contrato, hay cláusulas, hay firmas que poner y todo eso, pero finalmente hay acciones, ¿sí? Hay acciones que tomamos basadas o que de hecho están escritas en ese juramento. Entonces es lo mismo acá, hermano. Esta gente hace un juramento, hace un compromiso con Dios y lo hacen efectivo con acciones. Sí, yo lo voy a estar llamando compromisos.
ahí en sus notas está una sección que dice compromisos. Vamos a verlos en un ratito más. Una de las Biblias que he estado usando ya por algunos años, de hecho fue mi segunda Biblia de estudio, me la prometió mi papá, que el día que terminara de leer la Biblia completa me iba a dar esa Biblia, y sí me cumplió. Ya estaba aquí en Guadalajara y me la mandó, o me la compró, de hecho yo la fui a comprar, me mandó el dinero y la compré. Todavía esa Biblia está en casa, hermano, y no dejo de usarla. Tengo otras Biblias, pero esa es la oficial, ¿sí? Ahí es mi Biblia de estudio siempre. Y en esta Biblia, ayer que estaba viendo esta historia, en el título de esta historia de Nehemías 10, si usted tiene su Biblia ahí puede observar a ver si tiene ese título. En esta Biblia decía pacto del pueblo de guardar la ley. Algunas Biblias no van a tener ese título, o quizás sea un título diferente, pero sinceramente cuando yo veía ese pacto del pueblo de guardar la ley, yo prefiero en lugar de pacto usar compromiso del pueblo para guardar la ley de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mire, el pacto en sí ya lo había hecho Dios, ¿sí? Entonces no es como que el pueblo está queriendo hacer otro pacto. Simplemente lo que está haciendo este pueblo es volver al pacto, ¿sí? Que Dios ya había establecido con ellos. Lo vamos a ver en unos minutos. Dios ya les había dicho qué hacer y ellos se desviaron, se apartaron. Entonces este pueblo simplemente está recomprometiéndose. Y es que, hermano, eso es el llamado el día de hoy, que nos recomprometamos, o que nos comprometamos en serio con Dios, hermano. Dios sigue llamando a la gente a compromiso. El pacto de Dios por medio de Jesucristo, hermano, requiere también compromiso, ¿sí? Todo aquel, hermano, que decide seguir a Cristo, finalmente es una decisión, requiere compromiso. No es fácil, hermano. La pregunta para ti antes de empezar, hermano, ¿cómo estaremos en este pacto con el Señor? ¿Estaremos realmente comprometidos? Si tú y yo analizamos, estos días, el jueves, yo les compartía una lista de cosas básicas de la vida cristiana. Y yo les decía, hermanos, hagamos un examen y pongámonos calificaciones, ¿verdad? Le voy a decir algunas. Haga un examen ahorita rápido. ¿Está usted siempre gozoso? Póngase excelente, muy bien, regular o muy mal. ¿Cómo andamos? ¿Está usted dando siempre gracias? ¿Cómo andamos ahí? ¿Excelente, más o menos? ¿O no da gracias para nada? ¿Está usted orando sin cesar? ¿Cómo andamos ahí? Si dice que está excelente, lo dudo, porque no lo veo en las reuniones de oración, ¿sí? Si dice, yo oro en mi casa, bueno, la Biblia también nos habla de orar en comunión. Nos necesitamos, ¿sí? No le seguimos, hermano, porque si no vamos a reprobar, ¿verdad? Mejor vamos a orar esta tarde. Quiero invitarte y pedirle a Dios nos ayude a que entendamos la naturaleza de este compromiso. Todos, hermanos, si somos sinceros, pero no se sienta mal que andemos reprobados, todos, si somos sinceros, hermanos, batallamos con el compromiso. Tan fácil, ¿verdad? Veamos en los trabajos, ¿verdad? Qué difícil es encontrar hoy en día gente que llegue temprano, que cumpla con sus asignaciones, que cumpla con su palabra. Cuesta mucho, hermano. Y sabes, eso no es algo nuevo. Está en la naturaleza del hombre. Desde el principio se revela el hombre, ¿verdad? Desde el principio hay desobediencia a Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, un pecado de desobediencia, de rebeldía, desde ahí, hermano, venimos cargando con eso, ¿sí? Por más que dices, yo quiero ser obediente, nos cuesta, hermano. Y sobre todo cuando algo se nos pide y no estamos de acuerdo. Ahí es donde más nos cuesta. Pero yo quisiera invitarte que oremos, ¿le parece? Y pidamos al Espíritu Santo nos guíe esta tarde y que nos hable, sí, que nos enseñe qué áreas en nuestra vida necesitamos arrepentirnos. Acuérdate, si tú te arrepientes, pides perdón a Dios, Dios te perdona.
y finalmente hagamos un compromiso, ¿sí? Al final vamos a orar haciendo un compromiso juntos, ¿sí? Porque todos necesitamos esto, ¿no? Es un mensaje para todos, sea tu primera vez o ya no recuerdas qué vez es la que hoy vienes, es para ti y para mí. Sí, amén. Vamos orando. Ahí donde está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, muchas gracias esta tarde por la oportunidad de estar con mis hermanos y mis hermanas. Doy gracias, Señor, por nuestras visitas que tú les has traído con propósito. Hoy pedimos, Señor, que también les bendigas. Y, Señor, que cada uno de los que estamos aquí hoy podamos entender las verdades que hay en tu palabra, que podamos aplicarlas a nuestra misma vida y podamos experimentar, como tu misma palabra lo dice, la bendición, la bienaventuranza de obedecerla. Hoy queremos, Señor, llegar a ese compromiso y necesitamos tu ayuda, oh Dios. Señor, pedimos que tu Espíritu, Señor, hable de acuerdo a lo que hoy necesitamos cada uno. Y, Señor, que hoy tu nombre y solo tu nombre, Jesús, sea exaltado. Padre, guíanos a través de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, un juramento, el juramento, yo quiero hablar de esto y primero el primer tema que tengo acá es ¿quiénes firman este juramento? Si estás en tu Biblia, yo te invito a me ayudes a leer. Trataré de leer un poquito fluido, ¿verdad? Son varios versículos, son 28 versículos, pero son puros nombres. Así que yo cuando leo nombres en la Biblia, les digo, mira hermano, ahí tienes una lista de nombres que puedes ponerle a tu próximo o próxima hija, ¿verdad? Y buenas ideas. A veces no les gustan mis recomendaciones, pero bueno, ¿cuánto les gustaría tener un hijo Timoteo? O Timotea. Es buen nombre, hermanos. Estamos recomendando acá a los recién casados. Vamos a leer, ¿sale? Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Escucha esto, estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninú. Escucha esto, 14. Las cabezas o los cabezas del pueblo, Paros, Paad, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebaí, Adonías, Bigbaí, Adín, Ataer, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besaí, Arif, Anatot, Nebaí, Macpías, Mesulam, Esir, Mesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pil'a, Sobeg, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Ay, muchos nombres. El último, 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Cuando estaba escribiendo esto, hermano, decía, no voy a leer todo el montón de nombres, ¿para qué los leo? Pero dije, bueno, los voy a leer. Y me encontré cosas interesantes, ¿verdad? Que ahorita las voy a ir describiendo. Pero vale la pena, ¿verdad? Si estamos hablando de gente que se comprometió, pues valdría la pena que mencionemos sus nombres, ¿verdad? Por respeto a esa gente que se comprometió. Pero cuando vemos estos nombres, yo cuando estábamos leyendo hacía énfasis en algunos puntos. Quiero que observes, ¿quiénes están firmando este compromiso? Primeramente nos dice Nehemías, el gobernador. Entonces podemos entender que el líder político está firmando, ¿sí? ¿Te das cuenta? Vamos bien. En los versículos 1 al 8 habla también de los sacerdotes. Ahí en el verso 8 tú puedes decir, estos eran los sacerdotes.
Entonces ya vimos, estaba el gobernador, el líder político, estaban los sacerdotes, líderes religiosos. Después del versículo 9 al 13 dice que estaban los levitas, ¿verdad? En el 9 empiezan los levitas y nos da varios nombres. ¿Quiénes eran los levitas? Mire, los levitas podemos verlos como la gente que servía en el templo, pero la gente que también enseñaba a la gente cómo servir a Dios, cómo honrar, cómo adorar a Dios. En algunas iglesias dicen levitas solo los que están aquí en la alabanza. No solo ellos, hermanos, hay más. Sí son parte de un equipo, podríamos decir levitas el día de hoy, pero hay más, ¿verdad? Hay más áreas de servicio en la iglesia. Quien le da la bienvenida allá en la entrada, quien abre las puertas, quien está al cuidado de los sanitarios, del agua que no se acabe, quien te da la hojita cuando entras, ¿sí? Todos ellos, ¿verdad? Estamos sirviendo. Si vamos 14 al 27, dice ahí los cabezas de pueblo. ¿Qué significa esto? Los líderes de familia, ¿sí? Y para terminar, verso 28 dice, todos los que tenían comprensión y discernimiento. Pero yo quiero que resaltes algo en ese texto. Y el verso 28 dice, el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo. Y escucha esta frase, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Todos los que se habían comprometido con obedecer la palabra de Dios, con sus mujeres, hijos e hijas. Y dice, todo el que tenía, dice, comprensión y discernimiento. En otras palabras, todo aquel que entendía. Entonces podríamos pensar que aquí ya había quizá jóvenes, probable que hasta adolescentes, ¿verdad? Que ya entendían la naturaleza del compromiso y ahí estaban presentes. Interesante es que dice, Nueva Traducción Viviente, dice, todos los que tenían edad suficiente para entender. Cuando vemos todos estos grupos de personas, te darás cuenta que hay representación de todo el pueblo, a nivel político, a nivel religioso y a nivel familiar. Todos los círculos de esta sociedad estaban firmando ese compromiso. Qué hermoso, hermano, que en nuestra nación, en nuestro pueblo, llegáramos a ese nivel de compromiso con Dios. Imagínate lo que sería de ese pueblo. Un pueblo que desde el más alto mando, el presidente o rey o como se llame el líder de ese pueblo, se compromete con Dios y todo su gabinete, los líderes religiosos se comprometen con Dios, los padres de familia juntos con su familia. Imagínate el tremendo impacto que esta nación podría tener. Hoy en día hay pueblos, ciudades que han llevado a cabo algo así, comprometiéndose con Dios. Y hermano, esas naciones tremendamente bendecidas, pueblos tremendamente bendecidos. Usted dirá, ¿y son pueblos perfectos? No, como todo, ¿verdad? Hay situaciones a veces también difíciles, errores que se cometen también. Pero mire, si hay un pueblo que se compromete, si hay una familia que se compromete con Dios, eso no nos garantiza que no va a haber problemas, sí lo va a haber. Pero si usted y yo estamos comprometidos con Dios, créeme, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Sí o sí, lo dice su palabra. Y hay suficiente evidencia, y hoy vamos a hablar de esto. Aquí podrás darte cuenta que había un compromiso firme de esta gente. Y era un compromiso, hermano, que desde el principio Dios estableció. Si usted recordará en Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9, en esta porción de la Escritura habla de que los padres enseñarían a los hijos. Que llegaría el momento en que papá, mamá le diría, papá, ¿por qué hacemos esta fiesta de la Pascua? Y dice ahí, les vas a recordar lo que pasó en Egipto, lo que pasó en el cruce, el Mar Rojo, lo que pasó en el desierto, ¿sí? Entonces Dios mismo instruyó a su pueblo que se encargara de enseñar a su pueblo todas estas historias, todos estos compromisos que Dios había hecho con su pueblo para que esos hijos continuaran. Hubo momentos en la historia de este pueblo donde el pueblo se alejó del pacto y, hermano, ¿sabes qué? No les fue bien. Cuando tú y yo, hermano, descuidamos el pacto,
Cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios, dejamos de lado las cosas básicas que hemos estado estudiando los jueves, hermano, hay problemas. Créemelo, no puede ir bien. Cosas tan básicas como el estar orando, llevar una comunión continua, ser parte del cuerpo, cosas tan básicas como esas, si tú y yo las descuidamos, peligro, hermano, no puede ir bien. Así que consideremos cómo está nuestro compromiso con Dios. Aquí todo este pueblo se puso de acuerdo y vienen a comprometerse. Vamos adelante, el juramento. Yo quiero que vayamos al segundo tema. El primer tema fue muy rápido, ¿se dieron cuenta? 28 de versículos, rápido. Serán puros nombres. El juramento, vamos a meditar aquí 10:29 de Nehemías, dice así la palabra del Señor. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. El pasaje expresa, dice un autor, los términos de este compromiso. O mejor dicho, los términos de un pacto que Dios ya había establecido con este pueblo. Y yo quiero que meditemos esto. Este juramento que están haciendo no está basado en algo nuevo que se les está ocurriendo, hermano. Está basado en lo que Dios ya había dicho. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, mi hermano. Ahí está la clave. Cómo tú y yo podemos venir a compromiso con Dios, las cláusulas, las bendiciones, pero también las maldiciones si nos apartamos. Ahí está bien clarito. Entonces, como dicen, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. Ahí lo tenemos, claro. ¿Sí? Mire, yo quiero que recordemos juntos. En Éxodo 19, justamente hoy estaba leyendo esto, entonces por eso quise agregar esta nota ahí. En uno de los planes de lectura leemos hoy Éxodo 19. Éxodo 19, 3 al 6. Escucha esto. Ahí en el monte Sinaí, Dios inició este pacto con el pueblo. Dice así la escritura. Éxodo 19, 3 al 6. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Escuche esto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde ahí, mire, vemos Dios establece un pacto con su pueblo y les dice: ustedes me van a ser pueblo, y si ustedes me son fieles, van a ser mi especial tesoro. Qué hermoso, hermano. Que tú y yo, hermanos, seamos fieles a Dios. Y mira, ¿qué dice ahí? Somos su especial tesoro. ¿Cómo es un tesoro especial, hermano? Es un tesoro que es bien cuidado, añorado, ¿sí? Puesto en un lugar especial. Pues mira esta imagen que Dios usa para un pueblo que está comprometido y que se mantiene comprometido. Hay otro texto más que quisiera resaltar, Deuteronomio 29. Otra vez, esta gente no está inventando un nuevo pacto, simplemente están volviendo al pacto. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb, el monte Horeb, ¿verdad? También algunos dicen es el mismo que el monte Sinaí. Versos 10 al 13. Dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Mire, todos. Lo mismo que está sucediendo en nuestra historia hoy, ¿eh? Las cabezas de familia o de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, los líderes de gobierno, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios
de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, otra vez, no están haciendo algo nuevo, están volviendo al pacto. Y es que este mensaje tú y yo lo necesitamos continuamente, hermano. Fácilmente, prontamente nos apartamos. Es fácil, hermano, y sobre todo el tiempo que hoy vivimos, los afanes, aún las dificultades, hermano, prontamente descuidamos. Y por eso necesitamos un continuo llamamiento a comprometernos, a estar firmes, ¿sí? Y en la Biblia, hermano, lo encuentras muchísimas veces. La misma historia del pueblo de Israel nos recalca la importancia de estar en el pacto, de estar comprometidos. Ahí te das cuenta de un pueblo que va y viene, ¿verdad? Va y viene. Dios los rescata, y cuando los rescata, vuelven otra vez a convivir con los pueblos paganos, se envuelven entre ellos, se ensucian horrible, y en medio del dolor, todos esclavizados, todos golpeados, vuelven a clamar. Dios en su misericordia los vuelve a rescatar y los vuelve a traer a la tierra prometida. Y es un va y ven. Las cosas escritas ahí, hermanos, son para nuestra enseñanza. Hermano, que tú y yo experimentemos, como dicen, ¿verdad?, en cabeza ajena, y nos comprometamos hoy más con nuestro Señor, ¿sí? Tanto para el cristiano como para aquel que no es cristiano. Se trata también de volver a Dios. Si tú eres cristiano y dices, yo tengo mucho, mire, Dios hoy te llama, vuelve. Si usted no es creyente, dice, yo todavía estoy en duda, no creo esto que dicen, mira, Dios está llamando al hombre desde el principio. En el momento que el hombre se apartó de Él, en el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios, hermano, ha venido trabajando un plan precioso para restaurar al hombre a esa relación que él tenía con Él. Y ese plan, ¿sabes cuándo se cumplió? Con Jesucristo. El día que Jesucristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario, hermano, es ahora por medio de Jesucristo que tú y yo podemos reconciliarnos con el Dios que nos amó, el Dios que envió a su Hijo, el Dios que envió a su Hijo a morir, amén, que te amó tanto y que te ha estado llamando, y hoy una vez más te llama, vuelve a Él. A la hora del compromiso, hermano, estos líderes, ¿verdad?, yendo en orden, los líderes del pueblo, los líderes religiosos, los líderes o los que enseñaban, dice la historia, lo leíamos la semana pasada, hacen una fiel promesa, un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso o cuál es el juramento que ellos hacen aquí? Obsérvalo en el verso 29, ahí está. Son dos partes de este juramento que ellos hacen. Estamos en capítulo 10 de Nehemías, verso 29. Observa estas dos partes. Primeramente dice ahí, verso 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, la primera parte, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Esa es la primera parte, que iban a andar en la ley de Dios. Esa ley que Dios dio al pueblo a través de Moisés. Vamos con esa primera parte, vamos a ir más adelante a la segunda. La Nueva Versión Internacional dice aquí, esta gente se está comprometiendo a vivir conforme a la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Se comprometen a vivir como Dios ha dicho. Cuando vemos en la Biblia este verbo andar, si yo te pregunto, piensa, no me lo digas, pero piensa, si yo te digo andar, ¿de qué se trata? Podríamos decir, pues se trata de caminar, ¿verdad? Andar, ¿sí? Ahí anda. Pero cuando dices, ahí andamos, ¿verdad? Alguien le saluda y dice, ahí andamos, es que ahí vamos caminando. Esas expresiones, ¿verdad? No sé de dónde vienen, pero las dice uno, ¿verdad? No, hermano Luis, a veces decimos así, ¿verdad? Mire, este verbo andar nos habla, pues sí, caminar, pero también nos habla de vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos movemos? Andar también habla de en qué nos estamos ocupando.
¿Sí? ¿En qué nos ocupamos? ¿Cuál es nuestro interés? Así que entonces este pueblo se está comprometiendo a caminar o a moverse bajo la dirección de la ley de Dios. Este pueblo se está comprometiendo a vivir bajo los principios de la ley de Dios. Este pueblo se está comprometiendo a ocuparse solamente en la palabra de Dios. Por eso esta palabrita tiene un gran significado. Vivir bajo los principios que establece la palabra. Decidir bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Caminar, moverse, cualquier cosa que tú y yo emprendemos, consideramos qué dice Dios. Si nos pudiéramos calificar, hermano, esta tarde, ¿cómo andamos? Del 1 al 100. Siendo 100 la mejor calificación. ¿Cómo andamos? No me diga. Necesitamos al Señor, hermano. Y necesitamos comprometernos con Él. Mis hermanos, hoy en día la iglesia necesita de hombres y mujeres comprometidos. Comprometidos a caminar, a moverse bajo la dirección de la palabra de Dios. Hombres comprometidos a vivir bajo los principios de la palabra de Dios, que hoy en día, están siendo corrompidos de una manera horrible, hermano. Por eso Dios llama a mujeres, hombres comprometidos, que no se dejan guiar por las cosas de este mundo, que deciden seguir a Cristo y solo a Cristo. Deciden tomar la palabra como verdad, como regla de vida. Hoy en día, hermano, hermana, el mundo está buscando cada vez ajustar estos principios, adaptarlos a su deseo pecaminoso. Y hermano, las consecuencias se están dando. Tanta enfermedad, calamidad se está dando en nuestro mundo, porque el hombre y la mujer han corrompido los principios establecidos por Dios. Hoy Dios nos llama, hermano, a un compromiso de andar en su ley. La pregunta esta tarde para ti, para mí, hermano, amigo, amiga, que nos escucharás quizá más tarde, ¿seremos tú y yo ese pueblo comprometido que se pone en serio con Dios? Hermano, tú puedes ver la historia de la palabra de Dios, la Biblia, la historia, hermano, vamos a pensar del último libro que se escribió, Apocalipsis, hasta el día de hoy, de los cristianos que ha habido desde ese momento hasta el día de hoy. Todo hombre, mujer que se comprometió con Dios, hermano, Dios lo usó, Dios lo respaldó, y hermano, hay evidencia, hay testimonio escrito, bueno, tremendas cosas, hermano, de lo que Dios hace cuando alguien se compromete con Dios. Sí, hermano, no nos ajustaría el tiempo para dar testimonios de lo que Dios hace con hombres y mujeres comprometidos. Así que esta gente, ese fue su la primera parte de su juramento, andar en la ley de Dios. Si vemos en nuestro texto, volvamos al verso 29, la segunda parte de su juramento es que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de nuestro Señor. Nueva Traducción Viviente dice: prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, su Señor. Mire, hermano, hoy no tenemos tiempo, pero podríamos hablar un poquito de cómo diferenciar los mandamientos, los decretos, los estatutos de Dios. Pero el hecho de que mencione estos tres, digamos, tipos, nos habla de gente que está comprometida al 100%, ¿sí? Todo, ¿sí? Todos vamos a obedecer, todos los mandamientos, decretos y estatutos. No unos cuantos, no los que me convienen, no los que veo más apropiados, todos. Hermano, hermana, hoy en día hay sectas, créeme, hay sectas que han salido de la iglesia cristiana, ¿verdad?, que han tomado la palabra de Dios y la han modificado a su propio placer. Aquí en Guadalajara hay una muy famosa, y hay muchas. Pero hermano, que han tomado la palabra de Dios y la han torcido
y están confundiendo a tanta gente, hermano, y juicio tremendo para esta gente, el haber tomado la palabra de Dios y torcerla. Mejor, hermano, tú y yo seamos de los que nos comprometemos con lo que verdaderamente dice Dios, ¿sí? Porque hay evidencia, tú ya lo has vivido, así que sigue creyendo eso, hermano. No nos dejemos guiar por lo que están diciendo allá afuera, hermano. Se trataba de un compromiso de guardarlo todo. Para cumplir la ley, ¿sabes una cosa? Para cumplir la ley de Dios, necesitas guardarla en tu corazón. ¿Sí, amén? Y para guardarla en tu corazón, ¿qué necesitamos, hermano Francisco? Leerla. Leerla, escucharla, meditarla. Sencillo, ¿verdad? Si tú quieres que la palabra de Dios esté en tu corazón, bueno, primero hay que empezar leyéndola. Hay que creerla, ¿verdad? Hay que meditarla. Hay que vivirla para que se guarde en el corazón, para que de la abundancia del corazón hable la boca, ¿sí? Entonces hay que trabajar en esto, hermano. ¿Cómo la ve? Aquí esta gente se está comprometiendo bien en serio, hermano. Y esto me encanta porque el texto nos va dando ahí pistas, nos da una manera clara, hermano, cómo comprometernos con Dios. Ya hemos visto, se comprometieron a andar, caminar bajo los principios de la ley de Dios, y ahora dicen, nos comprometemos con todo. Con todo. Los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, todo, los decretos, nos comprometemos a cumplirlos todos. Y algo que me encanta al final de ese verso, el verso 29, dice, los mandamientos, decretos y los estatutos, escucha esto último, de Jehová nuestro Señor. Ahí está, nuestro Señor. Esto, mire, deja claro a quién están tomando por Señor, a Jehová, ¿sí? Qué importante, hermano, que si tú y yo decidimos obedecer este libro, un libro hermoso, te lo recomiendo, devóralo, ámalo con todo tu corazón, léelo diario, vívelo, créelo. Sepa usted que este libro es la palabra de Dios. Y que ese Dios que dio este libro, asegúrate que sea tu Señor, ¿sí? Te darás cuenta que hay tremenda bendición cuando hay todo esto. Leemos este libro, lo creemos y lo creemos como un libro que es de nuestro Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios. Mire, aquí en la Biblia, por ejemplo, están los proverbios, ¿verdad? Los proverbios no necesariamente son promesas, eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Decir que un proverbio es una promesa no es válido, ni gramaticalmente, ni... Bueno, no. Son principios de la vida, ¿sí? Consejos de la vida. Cosas que un proverbio, por ejemplo, que una persona no creyente lo lleva a cabo, le va a ir bien. Son consejos de la vida, hermano. Consejos del buen vivir, ¿verdad? Muchos dicen esos proverbios, consejos para vivir bien. Y mucha gente puede tener proverbios y leerlos y ponerlos en práctica y le va a ir bien. Pero hasta ahí. Pero si tú y yo leemos este libro completo, lo creemos, lo vivimos, y Dios es nuestro Señor, hermano, tienes garantía de que todo lo que dice este libro se va a cumplir. Porque es palabra de Dios. Y si Él es tu Dios, tu Señor, hermano, sus promesas son verdad. Son sí y amén en Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, hoy tenemos un llamado a comprometernos, a caminar, a vivir, a ocuparnos en obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por una simple y sencilla razón. Él es nuestro Señor. El día que tú y yo creímos en Jesucristo y dijimos, Señor Jesús, creo, sé mi Señor. ¿Sí? Tan simple eso, hermano. Él es nuestro Señor y si es nuestro Señor, obedecemos. Si hemos decidido seguir a Cristo, Él es nuestro Señor. Por lo tanto, ¿sabes una cosa? Es nuestro deber obedecerle. Yo quisiera invitarte esta tarde a leer un pasaje de la Escritura, Job, capítulo
22, versículo 21 al 22. El viernes y semanas pasadas yo hablé de este texto. Elifaz está acusando a Job sin fundamento. Sin embargo, estas palabras que él dice aquí son verdad. Job 22, 21 al 22, escucha esto. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Eso es palabra de Dios y es verdad. Escucha lo siguiente, lo que estamos hablando ahora. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Tú puedes seguir el texto ahí. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Esto me encanta, mira, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Mire, todo lo que se desata cuando alguien vuelve a Dios, cuando toma la palabra de Dios en serio. Y sobre tus caminos, dice, resplandecerá luz. Cuando fueren habitados, dirás tú, enaltecido habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Wow, qué hermoso esto, hermano. Pero todo empieza con un volver a Dios, volver a su palabra, hermano. Y eso es lo que Dios nos está llamando el día de hoy. Volvamos, hermanos. Los compromisos, parte 1. Vamos a tener, creo que 4 partes, ¿verdad? Traté de dividirlo porque hay mucho contenido bien rico, bien delicioso, ¿verdad? La palabra de Dios es eso, hermano, algo que deleita. Y yo quiero invitarte a que te deleites, hermano. Y si no hay hoy deleite en tu corazón, ¿qué te parece si vienes a Cristo, te comprometes y le dices que Él sea tu Señor? ¿Sí? Porque eso es lo que necesitas hoy. Quizá necesites renovar tu compromiso con Él hoy para que haya deleite cuando vayas a la palabra. Porque es algo hermoso, hermano. Y yo quiero hablarte de los compromisos que esta gente está haciendo. Compromisos que el día de hoy tienen aplicación. Eso es lo hermoso de la Biblia. Yo les he dicho esto. La Biblia es un libro práctico para vivirse, ¿sí? Pero hay que leerlo, ¿sí? Hay que creerlo. Hay que vivirlo. El primer compromiso que ellos hacen acá está en el verso 30. Nehemías 10:30. Escucha esto. Primer compromiso. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de las tierras, ni tomaríamos sus hijas por nuestros hijos, para nuestros hijos. Este es el primer compromiso. Vamos a ver varios. No recuerdo cuántos son, pero creo que son más de 10. 10 compromisos que vamos a estar analizando. Pero este primer compromiso lo están haciendo juntos y es parte de su lealtad, de su obediencia a Dios. El autor James Hamilton, él dice esto: este compromiso aborda el problema de los matrimonios mixtos, o como lo diría en Nuevo Testamento, matrimonios en yugo desigual. El problema de los matrimonios mixtos con personas de otros grupos étnicos no surge de algo superficial. El problema radica en los matrimonios mixtos con personas que no se han apartado de las abominaciones de los pueblos de las tierras y por lo tanto se han apartado de la ley de Dios. En otras palabras, lo que está sucediendo aquí es que el hecho de casarse con otros pueblos era más que un problema, vamos a decir, racial o étnico. Más bien se trataba, hermanos, que en el momento que un israelita se emparentaba, casaba con alguien de un pueblo pagano, ese compromiso con Dios o esa lealtad a Dios se veía menguada y en muchos de los casos hasta dejada, ¿verdad? Porque más bien el pagano jalaba al creyente, ¿sí? Entonces ese era el gran problema. Hubo historias en la Biblia que tú y yo tenemos registradas donde un israelita se casó con una moabita, por ejemplo, de nombre Ruth. ¿Sí saben cómo se llamaba este hombre?
Booz, ¿verdad? Booz se casa con Ruth, Booz es un israelita, Ruth una moabita, pero sabes, Ruth decidió servir, adorar al Dios de los israelitas, y esa relación Dios la bendijo. De esa relación nació un hijo de nombre, mande, Obed, ¿verdad? Y de este Obed salió Isaí, y de Isaí el rey David. Y seguimos la descendencia hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema aquí de estos otros matrimonios fuera del pacto era, hermano, que comprometían su lealtad a Dios. Mira, se cree que Malaquías capítulo 2, verso 11, yo quiero que lo observemos. Se cree que Malaquías, él estuvo profetizando en estos tiempos de Nehemías, y él menciona cosas bien fuertes con respecto al pueblo de Israel. Él dice esto, en Malaquías 2:11 dice así, mira, y se unirán, no, estoy en Zacarías, perdóneme. Sí, Malaquías 2:11 dice así la escritura, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y escucha esto, y se casó con hija de Dios extraño. El problema radicaba en esto, hermano, que al casarse con estas gentes, hermano, se casaban con todos los dioses paganos y todas las prácticas abominables. Versos 14 al 16 de este mismo texto dice, me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad su vestido, el que cubre de iniquidad su vestido, dijo, voy a leerlo otra vez, verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La lealtad del pueblo se veía comprometida con estos matrimonios, con ciudades, con pueblos pecaminosos o paganos, ¿sí? En la Biblia, hermano, tenemos muchos ejemplos de gente que emparentó con paganos y le fue mal. No alcanzo a leer, pero te invito a leer este pasaje, Primera de Reyes 11, 4 al 8. Se trata de Salomón, el gran sabio, hermano, el hombre más sabio, el hombre más rico, que Dios bendijo de una manera preciosa. Dice la escritura, las muchas mujeres cambiaron su corazón. Y si tú ves ahí en ese pasaje, terminó levantando altares a dioses paganos. El hombre que construyó el templo más hermoso, ¿cómo ves? ¿Te das cuenta a dónde podemos caer cuando nos apartamos del pacto? Por eso esta gente está comprometiéndose primeramente, dice, ya no más nos mezclamos con los pueblos paganos. En Esdras del 7 al 10 te das cuenta que hubo una limpieza. Y en Nehemías 13, lo vamos a volver a ver, hay otra limpieza, porque esta gente no entiende, sigue a lo mismo. Pero ellos están ahora aquí en esta historia, un compromiso. Este compromiso va más allá de lo racial o lo étnico, se trataba de algo más profundo. Porque cuando ellos establecían relaciones con estos pueblos, dejaban de adorar a Dios. Y ahí estaba el problema, hermano. Dejaban de servir a Dios. Y ahí está el problema, hermano. Dejaban de obedecer la ley de Dios. Escucha estas preguntas, hermano, que nos pongan un poquito a pensar esta tarde. ¿Cómo podría el matrimonio ser lo que Dios quiso que fuera si el hombre y la mujer no estuvieran unidos en algo tan fundamental como lo es su lealtad a Dios? Hace algunos años dimos un curso de matrimonios, y el matrimonio, hermano, fue diseñado por Dios
para ser una imagen viva, real, de lo que es Dios con su pueblo. Podríamos verlo en este contexto de hoy. Pero también si vamos al Nuevo Testamento, la relación de Cristo con su iglesia. Eso es el matrimonio. Imagínate, el matrimonio, Alfred Addy, es un drama de lo que realmente es el matrimonio entre Cristo Jesús y su iglesia, o la relación que debe haber. Entonces, ¿cómo va a funcionar o cómo va a ser un buen drama, vamos a decirlo así, si el hombre está por su cuenta adorando a un Dios y la mujer a otro? Donde no hay acuerdo, hermano. ¿Cómo van a representar fielmente lo que Dios diseñó? Pues no, hermano, no funciona. ¿Sí? Dice aquí este autor también, si un hombre y su esposa no estuvieran unidos en la adoración a Dios, ¿cómo podría su matrimonio reflejar la relación entre Dios y su pueblo? No hay manera, hermano. Por más ganas que le echemos, si es yugo desigual, no funciona. No funciona. Este principio, hermano, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. ¿Conoces esos textos? Ahí, 1 Corintios 7:39 habla de la mujer cuyo esposo fallece. Dice ahí Pablo, es libre de casarse mientras sea en el Señor. Sí, o sea, mientras sea con otro cristiano, o alguien que comparte su fe. ¿Sí? 2 Corintios 6:14 al 18, pues nos habla de esto del yugo desigual. ¿Qué comunión hay? ¿Sí? Y aquí hay una palabra de consejo, hermano, de ánimo para ti y para mí. Y creo que aquí voy a terminar, ¿sí? Porque me faltan más compromisos que quería explicar hoy, pero ya el tiempo está terminando. Hay mucho más que aprender, ¿sí? Pero yo quiero darte una palabra de consejo, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha. Si estás casado, permíteme invitarte a renovar tu compromiso con la verdadera manifestación del amor entre Cristo Jesús y su iglesia en tu matrimonio. En otras palabras, ¿qué te estoy diciendo? Hermano en Cristo, que tu matrimonio refleje lo que Cristo Jesús es con su iglesia. Un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a darlo todo, un amor que provee, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, del lado varonil, que está ahí para cuidar, que está ahí para sustentar, para guiar, para enseñar. Por el otro lado también la mujer, sumisa, obediente, ayuda idónea, no sometida, sumisa, ¿verdad? Porque ahí a veces el hombre quiere aprovecharse y lastimar a su mujer. No, recuerde, también nos dice la Escritura, de cuidarla como vaso más frágil. ¿Sí? Entonces, ambas partes hay un compromiso y hay una responsabilidad. Así que mi oración y mi palabra para ti, hermano, hermana que están en matrimonio, luchen, trabajen por ser un reflejo de lo que es Cristo Jesús con su iglesia. ¿Va a ser fácil, hermana Marce? No, no es nada fácil esto. ¿Verdad que no, hermano Frank? No, pero en Cristo tenemos su ejemplo. ¿Sí, Mari y Jera? ¿Sí? Sí podemos, mis hermanos. Así que ánimo, podemos, mis hermanos. Y hermano, un consejo ahora para los solteros. Si no está casado, te invito esta tarde que te comprometas a casarte solo con alguien que primeramente esté unido a Dios en adoración. ¿Sí? Alguien comprometido con Dios, comprometido con el Dios verdadero por medio de Cristo. Y prepárate, ¿sí? Prepárate para esto. ¿Cómo le vas a hacer, hermano? Pero es que ¿cómo le hago? Bueno, empieza enamorándote del Señor, creyendo su palabra, saboreando su palabra cada día. Prepárate en esto y relaciónate con gente cristiana.
Sí, porque a veces es que la iglesia no, y ahí andan buscando. Hermano, Dios tiene su tiempo, ¿sí? Y Dios contesta. ¿Sí o no, hermanos? Pregúntenle a Adi. Ella casi lo dibujó y mire, ahí está el muchachón. Dios cumple sus promesas, hermano, ¿sí? Y si usted le es específico a Dios, por eso yo le invito a esto, porque lo he vivido en carne propia, lo he visto en varios de ustedes, que le piden a Dios de manera específica y Dios concede, hermanos. Somos sus hijos, ¿sí? Así que, ánimo, mi hermano soltero, soltera. Pídale al Señor y Dios le va a dar esa mujer. Asegúrese que ese hombre, si eres señorita, sea un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Hermano varón, que estás orando por tu esposa, que esa mujer ame a Dios con todo su corazón, ¿sí? Me preguntan a mí, su servidor, ¿cómo vamos? Yo les he dicho, el pedido ya está hecho. Esté tranquilo, ¿sí? Se va a dar cuenta usted cuando eso suceda. ¿Vale? Hermanos, ¿qué le parece si terminamos esta tarde? Yo quiero invitarle que meditemos en todo esto que hemos leído. Hay mucho más que explicar, hermano. Yo hablé de casados, solteros, pero también tenemos en todos lugares, hermano, y aquí en la historia también, había familias de situaciones difíciles, ¿sí? Situaciones que, póngale usted el nombre, cada uno sabemos cómo estamos viviendo en nuestras casas. Hay situaciones muy duras, hermano, decisiones quizá que tomamos hace ya mucho y que estamos luchando aún con las consecuencias de eso. ¿Sabe una cosa? Hay esperanza en Cristo, ¿sí? Y de la misma manera Dios a todos, hermanos, nos ha traído a este lugar y Él quiere llamarnos hoy a un compromiso, ¿sí? Quisiéramos que todos los matrimonios fueran perfectos, que todas las familias fueran perfectas, pero ¿sabes qué? Dice un hermano, de este lado de la gloria, o sea, aquí en la tierra, hermano, va a haber dolor, va a haber dificultades, va a haber decisiones que cometemos y nos va a ir mal. Son las consecuencias del pecado de Adán y Eva, hermano. Y ahora nuestro pecado. Sin embargo, Dios sigue llamándonos al compromiso, ¿sí? Un compromiso a andar en su palabra, a guardar su palabra, toda, ¿sí? Y que esto nos lleve a compromisos prácticos, ¿sí? Esto a mí me gusta mucho porque es práctico esto. Hay que ir a lo práctico, hermano. A veces lo dejamos como muy abstracto el asunto y como que no logramos aterrizar. La semana pasada hicimos una hojita con compromisos, ¿se acuerdan? Ánimo, hermano, empecemos con eso, que son cosas prácticas. Si a través de la semana Dios le llevó a hacer compromisos aún más específicos, hágalo, ¿sí? Yo quiero decirle una cosa, este pueblo, el pueblo judío, aprendió la lección. Yo les he contado la historia y usted puede leer la historia de los judíos. Desde que vuelven de Babilonia hasta el tiempo de Jesús, usted no vuelve a ver un pueblo idólatra. Les valió, hermano, todos esos tremendos años de opresión, de esclavitud, valió para que aprendieran la lección. Tristemente este pueblo se fue al otro extremo, se convirtió en un legalista, y eso fue un problema. Entonces siempre debe haber un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio. Este pueblo se hizo un legalista y ahí tienes escribas, fariseos, ¿te acuerdas? Los saduceos, toda esta gente que cómo daban guerra, ¿verdad? Pero no volvieron a ser idólatras, eso sí lo aprendieron, ¿sí? Así que, hermano, pensemos esta tarde, este pueblo aprendió y su lealtad a Dios no podía ser mixta otra vez. Muchas veces este pueblo había vivido las consecuencias de un corazón dividido. Por lo tanto, hoy están ellos decidiendo, Señor, volvemos al pacto. Lo hacen con juramento, dice ahí, lo escriben, lo firman, todos ahí, todo el pueblo representado. Hermano, hermana, ¿qué de nosotros hoy? ¿Qué de nosotros hoy? ¿Cómo está nuestra lealtad a Dios, hermanos? Hoy es día de compromiso, hermano.
Yo quisiera invitarte, volvamos a Dios con todo nuestro corazón y hagamos un compromiso de serle fieles, pero de verdad fieles a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, mire, nos dejamos guiar por lo que otros dicen o por nuestras emociones? Que porque me dijo o porque no me dijo, me miró mal. Y con eso, hermano, nuestra lealtad a Dios se vio comprometida. Dejamos de congregarnos, dejamos de buscar su palabra, dejamos de vivir en comunión con nuestros hermanos. ¿Y cuánto daño nos está haciendo eso, hermano? Así que, hermano, hoy decidamos comprometernos con aquel que un día dijimos, sé mi Señor, con Jesucristo, hermano. Y tú podrás decir, y podremos decir todos, hermano, es muy difícil esto, no puedo con tanto, no me puedo comprometer con esto. ¿Sabes qué? Vienen cosas más fuertes todavía. Cosas que representan un verdadero compromiso con Dios. Pero ¿sabes una cosa? Sí que puedes. Porque primeramente, mira, Dios te ha salvado. Dios te llamó, te salvó. Dios te ha dado su palabra. Y algo tremendamente hermoso es que te ha puesto su Espíritu Santo. Hermano, eso no lo tiene el perdido. Que por más que quiera practicar este libro no le va a funcionar, porque no tiene el Espíritu Santo que lo guíe, que le enseñe, que le dirija, que le redarguya, que le abra los ojos, le abra el entendimiento a comprender las verdades aquí escritas. Tú y yo sí lo tenemos. Sí, hermano. Así que sí que puedes. Dile al que está a tu lado, hermano, sí puedes, el Señor está contigo. Mira, yo quisiera invitarte esta tarde, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Abre tu Biblia, Salmo 119, y vamos a orar con un pasaje de ahí que yo quisiera que lo tomemos bien en serio y con todo, hermano, ¿sí? Salmo 119, versículos, permítame un segundo, quiero confirmar. Salmo 119, versos 33. Salmo 119, verso 33, y vamos a leer hasta el 40. Si tienes su Biblia con algún separadorcito, ahí manténgalo o tenga su dedito ahí. Vamos a orarlo, ¿sí? Todavía no, así que solo quiero que se prepare ahorita. Si no trae Biblia y puede leer, acérquese a alguien que sí traiga Biblia, o conforme oremos, repita con nosotros, ¿verdad? También se puede, ¿sí? Entonces, nadie se va a quedar sin orar. Todos vamos a orar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que usted escuche, lo vamos a orar juntos. ¿De acuerdo? Pero mira, para comprometernos y para pedir a Dios lo que dice ese texto, necesitamos primero estar a cuentas con Dios. Necesitamos, como este pueblo, ¿te acuerdas que esta gente ya nos enseñó cómo? Primero vinieron delante de Dios arrepentidos. Y le dijeron, Dios, hemos fallado, hemos hecho lo malo. Y ellos claman, ¿verdad?, por la misericordia del perdón de Dios. Ellos se arrepienten y Dios, que es grande en misericordia, les perdona, ¿sí? Y ellos, agradecidos, se comprometen. ¿Qué le parece si seguimos este orden? ¿Sí? Lo vamos a hacer, ¿sí? En un momento yo le voy a decir, hermano, abre tus ojos y vamos a orar juntos esa oración. ¿De acuerdo? Así que por ahora cierre sus ojitos. Y vamos delante de Dios dándole gracias. Primero empecemos con eso. Dígale, gracias Dios, porque este mensaje era para mí. Si fue para mi hermano, mi hermana, no sé, pero para mí lo es y te doy gracias. Si somos sinceros, este mensaje es para todo creyente, hermano, porque Dios siempre está llamando a un compromiso. Padre, muchas gracias esta tarde por hablarnos de una manera tan específica, tan directa. Gracias Dios porque hoy tú nos llamas a un compromiso. Gracias Dios porque hoy nos exhortas a comprometernos de verdad, seriamente contigo. Hermano, hermana, amigo, amiga, todos hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Por más justos que nos veamos, créeme, Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir. Entonces, esa justicia que hoy pensamos tener no es nada.
La Biblia dice que son como trapos sucios. Así que todos hemos pecado y, amigo, amiga, el pecado nos daña, nos lastima y afecta aún a aquellos que amamos. El pecado corrompe, el pecado tuerce, el pecado hace que vivamos sin paz, vivamos sin esperanza, vivamos incómodos y no podemos salir de esa incomodidad. Pero sabes que el remedio es Cristo. Y hagamos lo que esta gente, vengamos reconociendo a Dios y pidiendo su perdón. Dios ha provisto el pago y el pago es su Hijo. Así que si tú y yo hoy nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, creemos en Jesucristo, le decimos sea nuestro Señor, quiero decirte, hay buenas nuevas. Dice la Escritura que serás salvo. Y ahora podrás comprometerte y hacerlo bien. Yo quisiera invitarte, lo hagamos juntos. Y ahí donde está, hermano, hermana, amigo, amiga, digámosle a Dios: Dios, reconozco que soy pecador. Reconocemos que hemos fracasado en nuestros intentos de ser justos delante de ti. Que nos hemos apartado de tu palabra. Que la hemos descuidado. Que no hemos sido leales. Que hemos convivido con lo malo. Y que hoy estamos en aprietos. Hoy, Señor, te pedimos perdón, pedimos la misericordia del perdón y creemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hoy creemos tu palabra. Hoy creemos en la solución que tú diseñaste desde el principio, tu Hijo Jesús. Y hermano, digamos, amigo, amiga, digamos: Jesús, sé mi Señor, mi único, suficiente Señor y Salvador. Sé tú el que guía mi vida, sé tú mi capitán, y solo a ti daré la gloria. Si has hecho esto, ahora viene el momento de comprometernos. Abre tu Biblia, abre tus ojos, Salmo 119, versículo 33. Yo le invito que si puede ponerse de pie, es un compromiso solemne delante de Dios y vamos a comprometernos a esto, ¿sí? Usted está diciéndole esto a Dios con todo su corazón, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿le parece? ¿Listos? Amén, diga amén. Vamos a decírselo a nuestro Dios y digamos: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, conforme a tu palabra a tu siervo, que te tema. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.